Tiempo y tu mejor momento porque es dedicado al Señor. Bien, pueden tomar asiento, muchas gracias, muy amables. Esta es una mañana muy especial, primeramente porque estamos aquí reunidos para glorificar al Señor, ¿verdad? También para tener la comunión con la iglesia y también para aprender de su palabra. Así que este tiempo de alabanza y de adoración, el Señor ha estado inclinado su oído escuchando su iglesia. ¿Ven? Pero ahora este bloque a continuación es el tiempo en el que quien tiene que escuchar es la iglesia a Dios. Para ello tenemos hoy el honor y el privilegio de tener al pastor Miguel Andrade, que le acompaña también su familia. Bienvenidos en nombre de la gran familia Antorcha de Cristo. Le damos un aplauso de bienvenida. Y como ya mencioné, pues tenemos ese privilegio de tener acá al pastor. Tener un pastor un domingo en una iglesia no es fácil. Y con toda confianza, pues invito al pastor Miguel Andrade y a la iglesia que disponga su corazón a aprender de la palabra, que saben que cuando este servidor entrega el micrófono es porque conoce a la persona. Por lo tanto, con toda confianza, pastor Miguel Andrade, bienvenido a la gran familia Antorcha de Cristo y que el Señor te use grandemente, como siempre. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga, gracias a Dios. Dios les bendiga grandemente. La gracia y la paz del Señor sea con la hermosa familia Antorcha de Cristo. Gracias, Pastor Dani. Hoy estoy muy agradecido del Señor, ¿no? Porque estos días que hemos podido compartir acá en el marco de lo que fueron las conferencias Alumbrando los Ojos del Entendimiento, le comentaba a mi esposa y a mis hijos pues que habían sido de gran fortaleza para mi vida, no solamente por digamos que el conocimiento o la edificación de la palabra de Dios que recibimos, ¿no? Sino también por ese compartir, esa coinonía del cuerpo de Cristo. Y créanme que yo quiero dar gracias al Señor por esa calidez que ustedes nos brindaron, porque así como nos sentimos nosotros, me lo comentó mi familia, me lo comentaron varios hermanos que congregan, ¿verdad? De la calidez, la amistad, ese calor de hermanos que le brindaron acá en la iglesia Antorcha de Cristo durante todos estos días. Desde que uno llega, no ha entrado uno y ya uno siente esa hermandad. Así que de verdad que estoy muy agradecido del Señor. Y doy gracias a Dios, al pastor Dani, a la iglesia, a su familia por la invitación. Yo quiero decirles algo, mis amados hermanos. Me une una gran amistad, respeto y admiración por el pastor Dani y su familia. Y estos días pues que hemos podido compartir, estoy muy agradecido al Señor también con las atenciones de su esposa, la hermana Maylin. Y yo les digo algo. Dele gracias al Señor porque Dios les otorgó una familia pastoral hermosa, hermosa. Y la gloria sea para el Señor. Amén. En esta mañana, gloria a Dios. Ese aplauso para el Señor en agradecimiento. En agradecimiento de verdad que sí por nuestros hermanos pues. Y hoy estoy acompañado de mi esposa, de uno de mis hijos. Mis otros hijos posiblemente se unan ahorita en el transcurso de la mañana porque tenían los compromisos allá en la iglesia, pero inclusive sacamos un permisito a la iglesia para que después que ellos cumplieran allá con sus compromisos, poder venirse para acá para compartir un rato con nosotros. Y hoy yo estoy también, digamos que expectante, ¿no? Porque así como ustedes acá durante
estas semanas han estado celebrando el mes de la Biblia y estos servicios han sido también en alusión a esa fecha tan importante para nosotros los cristianos, como es celebrar la Biblia como palabra de Dios, como esa voz de Dios escrita. Nosotros también en la iglesia durante todo este mes venimos también en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, venimos reconociendo la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, reconociendo la importancia de la Biblia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Y hoy quiero entonces que podamos hoy hablar un poco de la Biblia. A las pruebas me remito. Y quise utilizar ese, digámoslo así, adagio popular, porque ¿qué quiere decir uno cuando uno expresa a las pruebas me remito, verdad? Cuando uno expresa, bueno, tal cosa es así, y a las pruebas me remito. Uno lo que quiere decir o uno lo que quiere expresar es que aquello es verdadero, de que aquello tiene comprobación, que no es una mera especulación, que no es una mera teoría, sino que hay evidencias que confirman que aquello que se está planteando es verdad. Pues hoy he querido, cuando el pastor Dani me pidió un título, yo le dije: pastor, la Biblia, a las pruebas me remito. Y es importante que nosotros podamos hoy comprender que la Biblia, como la voz de Dios, como la palabra de Dios, ella tiene toda la verdad, no solamente comprobada por la misma autoridad de la Escritura, que le da toda la veracidad, sino inclusive Dios nos ha permitido que la misma creación, la misma naturaleza, la misma historia, la ciencia comprueben que ese libro que usted tiene en sus manos, que recopila la palabra de Dios, es completamente verdadera, tiene toda la autoridad y es la palabra de Dios a la cual nosotros podemos obedecer completamente y sin reservas. Entonces quiero que podamos leer en primera carta de Pedro 1:19. Quiero que podamos leer allí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Disculpen, creo que me equivoqué en la presentación. Denme un momento, por favor. Creo que en la presentación me equivoqué con la cita. Un momento. Perdón, amados hermanos, segunda de Pedro 1:19. Es la cita, pero es la segunda carta de Pedro. Disculpen, por favor, allí correcto. Segunda de Pedro 1:19. Y dice así la santa palabra de Dios. Leemos, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis amados hermanos, en este pasaje quise colocarlo como en nuestra introducción, porque
es importante que nosotros podamos comprender cuando la palabra de Dios se menciona como una antorcha. ¿Por qué? Porque la idea de una antorcha es que alumbra, pero no en cualquier ambiente. Una antorcha era aquella que alumbraba en lugares oscuros. Entonces, nos dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Fíjense ustedes que está haciendo referencia a toda esa palabra profética de parte del Señor. Ella es la más segura, refiriéndose a la palabra escrita. Ahora, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es decir, que mi actitud ante la palabra de Dios debe ser de estar atento. Hoy en día Dios nos llama como iglesia y como sus hijos a no solamente tener la palabra de Dios como un mero instrumento o objeto decorativo. Miren, amados hermanos, la Biblia en muchos hogares la tienen en las entradas de las casas, en una mesita abierta. Y aunque no digo que esté mal, pero la idea no es que la Biblia sea solamente un objeto religioso o simplemente lo veamos como un complemento a nuestra fe. La Biblia es el fundamento de nuestra fe y mi actitud es, debo estar atento a lo que ella dice. Debo estar atento a lo que ella establece. Por eso es que la palabra de Dios va más allá del mero conocimiento. A la palabra de Dios va a transformar tu vida. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios diga es lo que yo debo creer. Lo que la palabra de Dios me ordena, debo obedecer. Lo que la palabra de Dios me recomienda es lo que debo tomar. Es decir, nuestras vidas deben tomar giros de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, cuando yo analizo o veo que la palabra de Dios está siendo una antorcha en mi vida, cuando yo puedo entender que la palabra de Dios para mí se está convirtiendo en una antorcha, cuando tú tienes que tomar decisiones. Miren, usted puede saber todo de la Biblia o mucho de la Biblia. Usted puede saber toda la composición de la Biblia, en cuántos años se escribió, cuántos autores, cuántos libros son proféticos, poéticos, cuántos libros son escatológicos. Usted puede tener todo ese conocimiento teológico de la Biblia. Pero usted sabe cuándo comprende usted que la Biblia ha pasado a ser más que cualquier libro, la antorcha de Dios en su vida. Cuando usted va a tomar decisiones. Cuando usted usted está enfrente de una prueba, de una tentación. Cuando usted tiene que tomar una decisión. Cuando usted de pronto lo persiguen, lo calumnian, cuando usted está frente a un rencor o a una raíz de amargura, ¿y cómo usted reacciona? ¿Como el mundo? ¿Reacciona como aquellas personas que no conocen a Dios? ¿O es el momento donde usted dice, aunque tengo ira, aunque tengo rabia por esto que me dijeron o que me hicieron, la palabra de Dios dice que debo perdonar? Ahí es donde usted comprende que este libro se convirtió en una antorcha que lo alumbra en ese momento oscuro de su vida. Cuando usted dice, bueno, el mundo propone, el sistema me dice que haga esto, o me tienta o me quiere arrastrar a que haga esto, y usted dice, pero la palabra de Dios me dice, sed santos, porque el Dios al que le sirvo es santo. Entonces la palabra de Dios pasa a ser
No solamente un libro físico, sino la antorcha que guía su vida en sus decisiones, en su diario vivir, en la cotidianidad, cuando usted tiene que enfrentar las circunstancias y reaccionar ante esas circunstancias. Amén. Y terminando el versículo 19 dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De allí podemos nosotros entender que una vida llena de la palabra de Dios va a ser una vida llena de la vida del fruto del Espíritu. Y es por eso que cuando nosotros analizamos en el mismo contexto de la importancia de la palabra de Dios, vemos nosotros entonces que cuando hay mayor sujeción a la palabra de Dios, rendición a la palabra de Dios, pues tú vas a vivir allí una vida plena en el Espíritu Santo, plena en el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, cuando tú ves que ahora tus reacciones son más en amor, en paz, en benignidad, en dominio propio, tú entiendes, comprendes, Dios está transformando mi vida a la luz de la palabra de Dios. Quiero que veamos entonces que, como dice acá, volviendo a la presentación, a la primera lámina. La presentación, por favor, la primera lámina. Ok, entonces vemos que, no, la primera lámina. Ajá, correcto, esa es la primera lámina, perfecto, gracias. Entonces podemos ver entonces que radica en que la Biblia escrita, ese libro que usted tiene hoy, al cual celebramos nosotros, obedecemos y amamos, la Biblia es inspiración de Dios. Eso es lo que lo hace ser una antorcha, eso es lo que lo hace ser diferente. No es un libro común, no es cualquier otro libro. La Biblia es inspiración de Dios. Ahora, inspirar, esta palabra, cuando usted denota esta palabra inspirar, esta palabra significa soplar en. Es decir, cuando nosotros hablamos de que es inspirada, es porque directamente intervino Dios, su soplo intervino en ella. Ahora, por ser inspirada, la Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios nunca te va a dejar vacío. Tú puedes estudiar cualquier libro y volverte un experto en ese libro y solamente se va a nutrir tu conocimiento humano hasta allí. Pero estudia la palabra de Dios, amado hermano. Estudia, medita la palabra de Dios. Léela, analízala, hazla parte de tu vida y tú verás cómo ella tiene el poder de transformarte. Porque con ella, como es inspiración de Dios, te lleva a una relación, a una experiencia con Dios. Hebreos 4:12, quiero que lo leamos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que podemos ver entonces que la Biblia es el agente transformador de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ella tiene el poder de cortar, separar, poner lo que es del alma, lo que es del espíritu. Ella tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es entonces ese espejo donde nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Amén. Pasemos a la siguiente lámina, porque entonces en este contexto, los he querido llevar a este contexto, porque hoy, como dice el título de la enseñanza, la Biblia, a las pruebas me remito. Amados hermanos, hoy yo pudiese decirles que solamente
al saber nosotros que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, eso simplemente basta y es una señal de autoridad para que la palabra de Dios nosotros entonces la respetemos y la obedezcamos. Pero Dios es tan bueno que no solamente nos ha expresado que ella tiene toda la autoridad porque es su palabra, sino que también el Señor nos permite que a través de pruebas, a través de esas pruebas fehacientes de la creación, de la historia, de la ciencia, nosotros podamos confirmar que la palabra de Dios es su palabra. Yo le comentaba a la iglesia que en estos tiempos donde la ciencia ha aumentado tanto, la tecnología ha aumentado, ¿ustedes creen por lo menos que si la ciencia, la tecnología, esta sociedad con todo su adelanto tecnológico hubiesen encontrado una prueba de error en la Biblia, no la hubiesen ya sacado por todos lados? ¿No la hubiesen publicado en todas las redes, en todos los medios de comunicación? ¿Hubiesen hecho una fiesta al descubrir alguna falla o error en la Biblia? Pero lo cierto es que hoy, a esta fecha, a pesar de toda la tecnología que ha avanzado, esa tecnología, ese avance tecnológico, la ciencia lo que ha demostrado cada día y confirma cada día que la Biblia es inerrante, que no hay error en ella, que es la palabra de Dios, que es absoluta como voz de Dios para el ser humano. Y eso nos debe llenar a nosotros de regocijo. Amados hermanos, eso nos debe llevar a nosotros a amarla, porque incluso la misma ciencia ha tenido que confirmar que la palabra de Dios es real. Miren, lo que la Biblia decía miles de años atrás en torno al hombre, a la creación, a la naturaleza, la ciencia lo que ha hecho es confirmarla a través de todos sus estudios. Entonces hoy yo quiero referirme a unas pruebas. Y quiero entrar a la primera prueba, porque si les dije que a las pruebas me remito, yo quiero hoy irme con ustedes y estudiar la primera prueba. Y esta primera prueba la he llamado el cumplimiento de sus profecías. Amados hermanos, se estima que solamente en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Eso es impresionante. Mire, no hay persona en el mundo donde haya sido objeto del cumplimiento de tantas profecías. Es algo solamente divino, algo que nosotros podemos entender que Dios es real. Que en la vida del Señor Jesús, en esta vida terrenal, que Él en su ministerio terrenal, más de 300 profecías en torno a Él se cumplieron. Amados hermanos, por autores que escribieron con muchos años de diferencia, que entre ellos no se conocieron, en diferentes lugares del planeta, en diferentes culturas, y todas ellas apuntaban al Señor Jesucristo y se cumplieron con una exactitud maravillosa. Fíjense ustedes que estas profecías abarcan su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Toda la vida del Señor Jesucristo estuvo profetizada en el Antiguo Testamento. Y les pongo la vida del Señor Jesús porque es el centro de nuestra predicación. Pero en la Biblia encontramos nosotros cumplimientos de profecías por lo menos para pueblos como el de Israel. La profecía de la deportación a Babilonia fue una profecía que se dio por muchos años de antelación y se cumplió al pie de la letra como Dios lo había profetizado. Profecías para naciones como Asiria,
como Babilonia, como Egipto. En la Biblia hay lugares que la historia los ha confirmado. Nombres de reyes, nombres de ríos, de lugares, de países. Es decir, que hoy nosotros podemos decir con completa seguridad que esta primera prueba del cumplimiento de sus profecías es real. Fíjense algo, pasemos a la siguiente lámina. Yo quiero hablar de estas profecías y no he podido abarcarlas todas, ¿verdad? Lo que voy a abarcar es algunas. Les he traído algunas profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. No me daría el chance de colocarlas todas, pero fíjense, vamos a abarcar estas. Dice, Cristo descendería de la familia del rey David. La profecía era que Cristo tenía que descender de la familia del rey David. No podía ser de otra tribu, no podía ser de otra familia, tenía que ser de esa. Nos dice la profecía en Salmo 89, 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esa fue la profecía. Ahora, el cumplimiento en Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces fíjense algo, que allí el cumplimiento, José venía de la casa de David. Pasemos a la siguiente profecía. También la Biblia en el Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías tenía que nacer, ¿en dónde? En Belén. No podía nacer en otra ciudad de Israel. No podía nacer en otra parte. Tenía que nacer en Belén. Y nos dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Ahora veamos el cumplimiento, amada iglesia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Se dan cuenta? No nació en otra ciudad. ¿Dónde nació el Señor? En Belén. Continuemos a la siguiente profecía. También la Biblia había expresado que haría una entrada triunfal en Jerusalén. Mire el nivel de detalle que Dios puso en los acontecimientos ligados al Señor Jesucristo. Dice, la profecía decía en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso tenía que cumplirse. Y el Señor no iba a entrar en un caballo, no iba a entrar en un corcel, tenía que entrar en un pollino. Y nos dice Mateo 21:7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Alabado sea el Señor. Otra profecía más cumplida. Pasemos a la siguiente. También la Biblia dice que los soldados echarían suerte por sus ropas. Miren, amados hermanos, alguien pudiese decir, no, pero de pronto las otras profecías fueron coincidencias, casualidades, alguien que quiera dudar. Pero ¿quién iba a controlar a unos soldados que ni siquiera eran del pueblo de Dios, que no tenían conocimiento alguno de las leyes de Dios, que eran paganos, impíos? Y dice la profecía en el Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Nos dice el cumplimiento en Mateo 27:35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mis amados hermanos, estamos
analizando con evidencias que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Continuemos a la siguiente. Había profetizado la palabra de Dios que moriría junto a criminales. El Señor Jesús pudo haber sido crucificado solo. ¿Quién le ordenó a los romanos que tenía que ser crucificado con los malhechores? Pero la profecía decía en Isaías 53:9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto tuvo cumplimiento, nos dice Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Alabado sea el Señor. Otra profecía más de la palabra de Dios cumplida en la vida del Señor Jesucristo. Pasemos. La Biblia dice, no solamente habló acerca de detalles de la vida del Señor, de su muerte, sino que la Biblia también en el Antiguo Testamento había profetizado que resucitaría de los muertos al tercer día. Y fíjense que hay varias citas que hablan acerca de la resurrección del Señor, pero traigo hoy a colación Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y vemos que en el propio Mateo 12:40, el Señor Jesús, profetizando acerca de él mismo, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, esto es impresionante. Es impresionante porque la palabra de Dios, por boca del propio Señor Jesús, antes que aconteciera su muerte, nos estaba diciendo incluso el número de días que él iba a estar en el corazón de la tierra. Vemos en Mateo 28:5 como el cumplimiento nos dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Oh, alabado sea Dios. Gracias damos a Dios por su palabra y por el cumplimiento de todas sus profecías. Ahora nosotros podemos comprender con mayor amplitud lo que dijo Pedro, de que tenemos la palabra profética más segura, amada iglesia. Podemos entonces concluir con esta primera prueba diciendo que la evidencia más convincente de la profecía bíblica cumplida está relacionada con la persona y obra de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Viendo ya concluido la primera prueba, yo creo que con esa despedimos, hermanos, despedimos. Pastor Dani, despedimos con esa prueba, pero no vamos a despedir. Vamos a la segunda prueba, amada iglesia. La prueba la he llamado la prueba de la difusión y permanencia en el tiempo. Esa es la segunda prueba, que es muy importante también, y vamos a analizar a qué nos referimos cuando decimos que su difusión y la permanencia de la palabra de Dios en el tiempo. Quiero que podamos entonces entrar en este punto. Y debemos decir que la Biblia es el texto más traducido en la historia de la humanidad. Yo creo que esto debe ser una señal, una evidencia de que Dios mismo se ha encargado de que su palabra llegue a todos los rincones de la tierra. La Biblia es el texto más traducido en la historia de la humanidad. Y fíjense que coloqué el más traducido porque yo les pudiese decir a ustedes que inclusive la Biblia es el libro más vendido.
en toda la historia de la humanidad. Miren, hermanos, a años luz, en segundo lugar, ni cerca le llega aquella novela Don Quijote de la Mancha. Pero eso es impresionante, ni cerca le llega a la Biblia en cuanto como libro más vendido, comercializado en la historia de la humanidad. Pero de mayor valor es saber que es el libro más traducido. No hay libro de medicina, ni de ninguna ciencia humana, ni de historia que haya sido más traducido en todos los idiomas. Y no solamente los idiomas, en la última estadística que se maneja, la Biblia no solamente está llegando a los diferentes idiomas, las lenguas vernáculas de cada pueblo, sino inclusive a los dialectos. Y hoy vemos que la palabra de Dios está en muchas tribus, en muchas aldeas, en diálogos de pequeñas poblaciones que no manejan un idioma, sino que manejan un dialecto. Allí está llegando la palabra de Dios. Y ellos puede ser que tengan ya su Nuevo Testamento en su lenguaje, en su dialecto. Y esto nos indica que Dios es el que ha obrado para que la Biblia llegue a todos los idiomas de este mundo. Fíjense que existen en la actualidad 24.600 diferentes manuscritos del Nuevo Testamento, que datan de entre 100 y 400 años después de haber sido escritos los originales. Mire, esto es algo, pero tan importante, que las principales obras clásicas, de pronto de Cicerón, Aristóteles, de esos grandes pensadores y filósofos de la historia, ¿sabe usted que de ellos de pronto lo que se ha conseguido es 3 manuscritos, copias de los manuscritos originales? Algunos cuando mucho 5, otros 2 de aquellas digamos que obras que ellos pudieron dejarle a la humanidad. Amada iglesia, nuestra palabra de Dios, hoy en día, en la actualidad, existen más de 24.600 diferentes manuscritos, copias del Nuevo Testamento. Por allá en el siglo pasado, en la década del año 60, en las cuevas de Qumrán, se consiguieron un número bastante considerable de diferentes autores de la Biblia, entre ellos Daniel, Malaquías, unos pasajes de Jeremías. Pero me llama la atención porque en aquella cueva se consiguió un libro, y ese libro que se consiguió, una copia bastante antigua, era el libro del profeta Isaías. ¿Quiere que le diga algo, amados hermanos? Con gran gozo cuando leí esto, pues el libro del profeta, esa copia que se consiguió muy antigua del profeta Isaías, era el mismo contenido del libro de Isaías que usted tiene allí en su Biblia y que usted lee hoy en día a diario. Gloria a Dios. Nosotros podemos entonces hoy expresar que no es un mito, no es una leyenda. La Biblia no es cualquier invento religioso. En la Biblia hay más de 24.600 copias de sus manuscritos originales. ¿Alguien puede dudar de esto? ¿Alguien puede decir esos son cuentos de camino? Y esas copias están en las diferentes universidades
no solo de Israel, de Estados Unidos, en Londres, en Alemania, dispersadas por diferentes partes del mundo. Y Dios ha permitido que sea así, que en esos museos y en esas universidades estén esas copias para que el mundo entienda y comprenda que es su santa palabra, que se respeta y que tiene permanencia en el tiempo. Alabado sea Dios, porque no es palabra de hombre, porque no es voz de un pastor, porque no es voz de una religión, es la palabra de Dios que nos ha sido dejada escrita. Yo quiero leer Isaías 48. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amados hermanos, pido un aplauso para la Biblia en esta mañana, para la palabra de Dios. Continuemos entonces, ¿verdad? Ya tenemos dos pruebas. La primera, la segunda prueba, la de la permanencia. Pero ahora quiero entrar a una tercera prueba, que son las evidencias médicas y científicas. Porque no solamente hemos contado con las pruebas de las profecías cumplidas, que ya lo vimos. No solamente tenemos la prueba también de la difusión de la Biblia y de la permanencia de la Biblia. Ya lo vimos. Sino que también Dios ha permitido que con cada evidencia médica y científica se compruebe y se confirme que es su palabra. Mire, tenía muchas evidencias, pero quise colocar algunas, ¿verdad? Por factor tiempo. Y vamos a analizarlas. La primera, la tierra cuelga sobre el vacío, sobre la nada, va flotando en el espacio. Qué hermoso es saber, amada iglesia, que en el libro de Job, con 40 siglos de existencia, y ya decía en el capítulo 26:7 que la tierra gira sobre la nada. ¿Verdad? Vamos a buscar ese, amado hermano, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Muchos años atrás, antes de los inventos tecnológicos, antes del avance de la ciencia, la Biblia dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Alabado sea el Señor. Hoy en día, ¿sabe usted que este versículo ha sido discutido en grandes simposios científicos? Y hoy nosotros nos debemos sentir honrados al saber que la palabra de Dios, antes que la ciencia lo confirmara y antes que la ciencia pudiese salir fuera de los linderos de la tierra y empezar a conquistar el espacio, a explorar el espacio, ya la palabra de Dios me decía que esta tierra colgaba sobre el vacío. Pasemos a la siguiente prueba. Dice la Biblia que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Dice Génesis 2:7. Hoy en día, para nadie es un secreto que todos los componentes químicos de la tierra están en el hombre. ¿Ve? Es por eso que hoy en día es tan popular. ¿Quién no toma magnesio hoy en día? ¿Quién no toma zinc, potasio, hierro? Es impresionante. Y la gente dice: qué bien me siento
estoy tomando magnesio, estoy tomando zinc y me siento tan bien. Necesitabas. ¿Por qué lo necesitabas? Porque fuiste creado del polvo de la tierra. Y todos esos minerales que están en la tierra están en tu cuerpo. Alabado sea Dios. Es por eso, cuando la Biblia dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, nos expresa la grandeza de Dios. Que no es el Génesis, no es un libro, no, un libro metafórico. No lo tomen literal como en muchas universidades se ha querido enseñar. Hoy nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes deben saber y entender que ustedes pueden estudiar cualquier carrera en las universidades. Que ninguno de nuestros jóvenes tenga temor o tenga miedo o se intimide de estudiar cualquier carrera en la universidad. Porque no hay conocimiento científico que haya podido contradecir la veracidad de la Biblia. Continuemos. La Biblia también afirma que la mujer procede del hombre. ¿Cuántos lo creen? Sí, lo creemos, ¿verdad? La mujer procede del hombre. Nos dice Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Volvamos a la presentación. Bueno, y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Volvamos a la presentación. Podemos decir entonces que Dios tomó material genético del hombre. Es decir, comprendiendo lo que dice Génesis 2:21, yo puedo decir de manera no utilizar un término escritural, sino científico, yo puedo decir, Dios tomó material genético del hombre para hacer a la mujer. Y es por ello, amada iglesia, que el hombre tiene cromosomas XY. Y la mujer, sus cromosomas son XX. ¿Por qué? Porque la mujer procede del hombre. Es por eso que usted ve que más allá de todo ese boom de la ideología de género, de todo ese ataque que hay contra la identidad sexual muy claramente establecida por Dios, varón y hembra creó Dios, eso está claro, establecido en la Biblia. Pero más allá de eso, de esa ideología de género que nos quieren meter obligados, no hay hasta ahora la primera mujer que cromosómicamente tenga un cromosoma Y. No hay. No ha existido. Y según creen las estadísticas, hoy en día aproximadamente hay 6.000 y un poquito más millones de personas en el planeta. Es decir, 6 billones de personas. 6 billones, 6.000 millones de personas. Y de esas 6.000 millones de personas, si nosotros quisiésemos decir 50 y 50, es decir, 50 millones de hombres y 50 millones de mujeres, vamos a ponerlo así, estadísticamente hablando, 50%, estaríamos hablando que de esos 3 billones de mujeres que actualmente poblan la tierra, ninguna ha nacido con cromosoma Y. ¿Qué indica eso? Amada iglesia, que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento cuando nos dice que la mujer procede del hombre. Alabado sea el Señor. Continuemos. Vista esta prueba, vamos a la siguiente prueba.
En Salmos 139, 16 nos habla de un libro genético. Sí, vamos a leer, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mis amados hermanos, es interesante, importante nosotros entender que hoy en día la ciencia habla que cada ser humano nace con una carga genética y que esa carga genética muchas veces le hace tener una predisposición a ciertas características. Entonces es allí que nosotros decíamos, salió como el papá o salió como la mamá, sacó la misma costumbre del papá. Mis amados hermanos, y se han dado casos de familias donde el hijo no crece con el papá o no crece con la mamá. Y resulta que sin haber crecido con el papá y la mamá, hace la misma característica que el papá o la mamá. Eso es impresionante. Y la gente dice, pero si no se crió con su papá y su mamá. La carga genética, hermano. El libro genético. Esa carga genética hace que sin tú de pronto haber conocido, ni vivido, ni compartido con tu papá, de pronto tú pestañes como tu papá, o tú mires como tu papá, o tú camines como tu mamá, o te rías como tu mamá, y nunca la viste reírse, pero te ríes como tu mamá, porque hay una carga genética. Pues la palabra de Dios, ante que todo este avance de la ciencia hoy nos descubriera esto, no descubriera, corrijo. La ciencia lo que ha hecho es confirmar lo que ya el Salmo 139, 16 decía, que Dios tiene un mapa genético para el ser humano. Fíjense algo, ¿no? Volviendo acá a la presentación. El cuerpo humano tiene un mapa genético y hoy los científicos lo llaman el genoma humano. El genoma humano. Amada iglesia, es impresionante saber cómo ya en la palabra de Dios esto nos había sido revelado. Continuemos, vamos a otra prueba, ¿verdad? Tenemos también en Isaías 40, 21, 22, nos revela que la tierra era redonda y el espacio como un telón oscuro inagotable. Quiero que vamos al 40, 21 y 22. Dice, ¿no sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, revelando, manifestando la palabra de Dios, que la tierra era circular, amados hermanos, redonda. Su figura redondeada. Ahora, yo digo algo. ¿Cómo sabía Isaías que la tierra era redonda? No habían estos aparatos tecnológicos, no habían de pronto todos estos equipos para ver las estrellas, para ver los planetas, estos telescopios de alta precisión y de alta capacidad para captar estas imágenes espaciales. No existía eso por amor al Señor. ¿Cómo sabía Isaías que la tierra era redonda? Pregunto yo. ¿Cómo sabía? Vamos a la presentación. Podemos ver entonces que ya Galileo, porque se cree o se dice, no, Cristóbal Colón fue el que descubrió que la tierra era redonda. Pero vemos que antes, inclusive de Cristóbal Colón, Galileo Galilei lo descubrió en el siglo XVI. Lo confirmó. Ya la ciencia allí confirmaba que la tierra era redonda. Mis amados hermanos, esto nos debe dar una confirmación de que la Biblia no es solamente un libro
de normas, reglas, mandamientos, es la mente del Señor. Es su voluntad expresada. Y ella hoy está vigente como palabra de Dios. Vamos a otra prueba. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así lo dice. Fíjense lo que han hoy en día confirmado los físicos. Los físicos han descubierto que el tiempo y el espacio son dimensiones relativas. Para nosotros, el tiempo es constante aquí en la Tierra. Pero eso se termina al salir de la atmósfera terrestre. Ellos han confirmado eso, y lo que hoy nosotros podemos decir con alegría era que antes que los físicos lo confirmaran, ya la palabra de Dios nos decía que para el Señor un día era como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuántos alaban a ese Dios todopoderoso que nos ha dejado su voluntad escrita para que nosotros podamos no andar en tinieblas, sino entendiendo que todo lo que vemos fue hecho por Él y para Él? Alabado sea el Señor. Bien, creo yo, pasemos. Ya, esa era la última prueba. Tengo otras acá, pero estas eran las que quería compartir con ustedes. Entonces, yo hoy quiero dejar, amados hermanos, una reflexión. Yo no quiero solamente en esta mañana haberles explicado a ustedes a través de estas 3 grandes pruebas que la Biblia es la palabra de Dios, y que a las pruebas nos hemos remitido, como decía el título de la enseñanza. Yo quiero que hoy nosotros podamos llevarnos esta reflexión en nuestras vidas. Amados hermanos, hoy en día nosotros debemos comprender algo. ¿Es la palabra de Dios mi norma de fe y conducta? ¿Mi vida está alineada a la palabra de Dios? Si estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios y ella misma me lo ha confirmado a través de la voz de autoridad de Dios en ella, a través de las profecías cumplidas, a través de toda su difusión, a través de las pruebas científicas, entiendo, comprendo, tengo la convicción, sí, lo sé, la Biblia es la palabra de Dios, pastor, sí, no tengo duda, sí, la Biblia es la palabra de Dios, aquí está, ella es la palabra de Dios. Ok, está muy bien eso. Pero ¿qué tanto de la palabra de Dios obedeces? ¿Qué tanto de la palabra de Dios nos es real en nuestra vida? Y vaya esta reflexión, porque hoy en día vivimos tiempos donde la sociedad, el mundo, todo esto que nos directa o indirectamente nos rodea, ella quiere apartarte de la obediencia a la palabra de Dios. Es por ello que debemos hoy reflexionar en nuestras vidas y hacernos digámoslo así, un autoexamen. ¿Está mi vida alineada a la palabra de Dios? ¿Lo que ella dice es importante para mí? ¿Lo que ella expresa como mandamientos, como obediencia, como ordenanzas, estoy acatando eso en mi vida? ¿Mi vida se dirige por la palabra de Dios o mi vida se dirige simplemente por mis emociones, por mis decisiones, por mis pasiones? ¿O estoy cambiando mi proceder con la palabra de Dios? Hoy hemos visto que es más que un libro. Hoy hemos visto que es la voz de Dios que te la ha dejado escrita por amor. Mis amados hermanos, venimos de celebrar un acontecimiento en el mes de la Biblia y de la Reforma Protestante
Y hoy debemos decir como los reformadores, que vuelva la sola escritura a ser el centro de la iglesia. Pues yo parafraseo hoy a los reformadores y digo que vuelva la palabra de Dios a ser el centro de nuestras vidas. Que vuelva la palabra de Dios a ser el centro de tu corazón, a ser el centro de tus decisiones, a ser el centro de tu obediencia, la palabra de Dios. Y allí nosotros podemos entonces comprender cuando se expresa en el Salmo 119 que la obediencia a ella es delicia, que ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y que en obedecerla nos trae deleite a nuestros corazones. Vamos a estar en pie, por favor. Quiero que oremos al Señor dando gracias a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. Y yo quiero que hagamos algo. Tome su Biblia, su Biblia personal, ¿verdad? Y póngala allí pegadita a su pecho. Póngala allí pegadita ahí a su pecho, a su corazón, allí pegadita. Y vamos a dar gracias a Dios, porque Él no nos dejó a la deriva, no nos dejó sin brújula, nos dejó su antorcha, su lumbrera. Vamos a dar gracias a Dios por su santa palabra. Padre celestial, te adoramos, mi Dios. Exaltamos tu nombre, mi Rey. Y te damos gracias en esta mañana por habernos permitido, mi Dios, en esta coinonía, en esta fraterna reunión, haber recordado, Señor, las pruebas y evidencias que confirman que tu palabra nos ha sido dejada de manera escrita, como lo que hoy nosotros conocemos y entendemos y llamamos la Biblia. Padre, gracias por tu palabra escrita, mi Dios. Gracias te damos por ella, Señor. Gracias te damos por no habernos dejado en tinieblas. Señor, nos has dado la guía más maravillosa, la antorcha que alumbra en medio de toda oscuridad. Gracias, mi Dios, porque ella es lámpara a nuestras vidas. Agradecidos estamos, mi Dios, por tu santa palabra. ¿Qué he de hacer? En ella está. ¿Qué he de decir? En ella está. ¿Cómo he de actuar? En ella está. ¿Qué debo practicar? En ella está. ¿Cómo debo reaccionar? En ella está. En tu palabra tenemos todas las respuestas a las preguntas de la vida. En tu palabra nos muestra cómo ser buenos cristianos, cómo ser buenos esposos, esposas, hijos, padres, cómo ser buenos amigos, cómo ser buenos ciudadanos. Oh, gloria a Dios por tu palabra. Bendita tu palabra, mi Dios. Bendita tu palabra que nos has dejado escrita. Oh, mi Rey. Mi corazón se enternece, Padre, y te doy las gracias, mi Señor. Padre amado, te doy las gracias. Y hoy comprendemos a plenitud cuando el Señor Jesús dijo allá en Mateo: el cielo y la tierra podrán pasar. Oh, aleluya. Pero su palabra no pasará. Mi Dios amado, honramos hoy tu palabra. La iglesia Antorcha de Cristo honra hoy tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que ella continúe siendo el centro de esta iglesia. Que ella continúe siendo el centro de cada familia de esta iglesia. Que ella continúe siendo el centro de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras mentes. Te lo rogamos, mi Dios. En Cristo Jesús pedimos que tu Santo Espíritu cada día nos dé el entendimiento para comprenderla. Que usted
alumbre los ojos de nuestro entendimiento para cada día que la leamos y la estudiemos la podamos comprender. Y pone en nosotros el querer como el hacer, de practicarla, de vivirla. Que cuando salgamos de la puerta de la iglesia, cuando salgamos a ese mundo exterior, oh Señor, actuemos como ella dice que debemos actuar. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ese aplauso que sea para la bendita palabra de Dios. Que ese aplauso sea para el Señor. Aleluya. Pastor Dani, agradecido. Muchísimas gracias. Nos hemos sentido como en casa. Y damos gracias a Dios por usted, por su familia y por esta hermosa congregación. Hermano, se la puede Sí, llevar, ¿verdad? sí. ¿Se la lleva? Gracias, sí. Ajá. Puede tomar asiento, gracias. Que Dios siga usando grandemente al pastor Miguel Andrades. Siempre los predicadores me dejan, en sus tesis me dejan algo para que yo argumente, pero este que acaba de bajar no me dejó ni una palomita. ¿Qué puedo agregar? Dice, el pastor sube y siempre, ¿qué puedo yo agregar a tan profundo y amplio contenido? Que más que informador ha sido transformador de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. Aquí más que una motivación, ha habido es un desafío, querida iglesia. Y yo comienzo por donde él terminó. Cuando mandó a levantar las Biblias, yo creo que la mayoría levantaron fueron celulares. Ahí hemos llegado. A eso hemos llegado. Y el domingo predicábamos aquí, ¿qué costó llegar? ¿Cómo costó que esta traducción para los hablantes hispanos llegase? Costó la vida de muchas personas. Pero como es tan fácil, ya lo tengo como un libro más, porque inclusive en la introducción, en el primer punto, algunos lo tienen hasta como un amuleto de buena suerte. Lo abren en el Salmo 91 y lo colocan en el tablero de su vehículo, creyendo que eso les garantiza una protección. Inclusive en las casas yo he visto Biblias con un atril o ahí en la sala, y como diciendo, si la Biblia está ahí y está abierta en el Salmo 91, estoy protegido por el Señor. No, si lees el Salmo 91 te vas a dar cuenta que no, porque es el que habita al abrigo del Altísimo, el que morará bajo la sombra del Omnipotente. El que no habita no puede contar con esa cobertura que el Señor está ofreciendo en ella. La Biblia es el fundamento de nuestra fe y es necesario estar atentos a sus principios, decía el hermano. La forma de medir la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas es la respuesta, la forma en la que actuamos cuando enfrentamos tentaciones, enfermedades, conflictos, necesidades, problemas. ¿Por qué? Porque aprendemos a consultar primero con el Señor, hablar con el Señor. Esperar dirección es la brújula, es el mapa. Pero si no la tengo presente, no la incluyo en mi vida. La leo, pero muy esporádicamente, ¿sí? De vez en cuando. Y olvidamos que ella misma nos dijo, y en su ley meditan de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Siempre vas a tenerlo presente porque te interesa, porque es la respuesta a todo lo que tú quieras plantear.
a todas tus interrogantes, a todas tus preguntas. Puede que en cada clasificación de estudios y de profesionalismo las personas puedan darte respuestas. Usted habla con un cardiólogo y le va a dar respuestas precisas acerca del funcionamiento del corazón. Usted habla con un científico y inclusive era uno de los puntos, y le va a dar respuesta de cómo funciona el cosmos, la Tierra. Un geólogo le va a dar, un biólogo está dentro de estas evidencias. Ellos tienen respuesta, pero sus respuestas se limitan al área en la que ellos se han especializado. En cambio, la Biblia, al igual que cuando el hermano mencionaba otros libros que también se han recorrido el mundo, ninguno de ellos tiene la respuesta a todas las necesidades, inquietudes e interrogantes que tenga el ser humano en esta tierra. Ningún libro, solamente este. Claro, por supuesto, si no lo estudio, pues no voy a conocer la respuesta. El cumplimiento de sus profecías, nos hablaba más de 300 profecías en Cristo. En Cristo. ¿Qué pasaba si el pastor Miguel se metía con las profecías que involucran al mundo? Lo que está aconteciendo en el mundo entero, en Israel, en Irak, Estados Unidos, Rusia, China, lo que está sucediendo en este momento. ¿Está eso exento de la Biblia? Los expertos dicen, hay más de 700 profecías en la Biblia referentes a lo que está sucediendo en el mundo, que se están cumpliendo. Por lo tanto, ya asumimos, y las que vienen, que ya están escritas, se van a cumplir, iglesia. Sé que el hermano no se metió con eso porque tendría que extenderse, ¿verdad? Su difusión, permanencia en el tiempo, simplificó diciendo, cuidando el término, ¿no? Como que no fuesen a decir, él dijo, es el libro más vendido. Claro, está. Por eso que los pastores porque empieza la gente a especular, ¿verdad? Y si los pastores están ricos y esto, claro, porque venden la Biblia, venden la palabra. Sé que Miguel tenía el pulso, el cuidado cuando iba a decir eso, es el libro más vendido. Lo que quiso decir es que no hay libro más comercializado en el mundo. Inclusive no solamente lo venden los cristianos, los que tienen librerías cristianas. En mi caso, por ejemplo, yo nunca he sido conformista. Yo me he abierto a buscar ingresos por mi propia parte, ¿verdad? Y vendo Biblia. Así que usted que no tiene Biblia, diríjase hoy al pastor. Y cerrado este bloque de publicidad, mire la permanencia. Qué interesante eso, la permanencia. Ningún libro más antiguo en el mundo. Y me asombró esa cifra, más de 24.700 manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Y por qué me llamó la atención? No solamente la cifra, sino el término, manuscritos. ¿Sabe usted lo que significa manuscritos? Escritos a mano. ¡Wow! No existe libro en el mundo, búsquelo. Métase en la IA, que es lo más famoso que hay ahorita, inteligencia artificial. Tenga cuidado, no se vaya a meter en la brutal. No, busque en inteligencia artificial. Y coloque allí lo que usted quiera preguntarle, para que usted vea que lo que ha dicho este siervo de Dios aquí esta mañana tiene fundamento y desafía tu lógica, tu inteligencia, tu capacidad de razonamiento, tu pensamiento. Esto no es que, como yo asisto a la iglesia, yo acepto todo lo que el predicador dijo. Amén. No, hermano, salga desafiado, investigue. Haga como los cristianos de Berea, luego iban para verificar si eso era así. Y usted hoy tiene que hacerlo. Porque quizá por no hacerlo es que no le estamos dando la importancia que este libro se merece. Y nosotros no estamos idolatrando la Biblia, aclaramos. Porque toda gloria y toda honra siempre será para nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo quiero conocer a Cristo y parecerme más a Él, entonces voy a tener que sumergirme en este libro.
Él, dijo Cristo, vosotros conocéis las Escrituras, las estudian, las meditan, pero ellas dan testimonio de mí, dijo Cristo. Tienes que conocer la Biblia para conocer a Cristo. La creación, la tierra, el hombre, cómo, esa composición. Cuando habló de magnesio, ¿quién no está tomando magnesio? Yo dije allá atrás, amén. Citrato. Gracias, hermano. Los magnesios en todas sus presentaciones, ¿verdad? Hay para el día, para la noche, para dormir, para el estrés. Pero ese es uno de los elementos. ¿Cuántos elementos tiene la tabla de los elementos químicos? A ver, los jóvenes que son estudiados, ¿cuántos elementos tiene la tabla química? Salieron raspados toditos en química. Santo Dios, se copiaron de otro que tampoco sabía. Mire, si el hermano desglosaba elementos uno por uno, esta materia que dice la Biblia que vuelve al polvo de donde salió, necesita elementos que con el paso de los años van disminuyendo y que tenemos que complementar, ¿verdad? Pero que demuestra lo que la Biblia ya decía. Mire, inclusive las leyes, la base de las leyes morales me refiero. Las leyes es las leyes romanas, el latín. Esas son las bases para regir las leyes del mundo. Y ahí es que vienen todas estas leyes que hay en cada país. La base fundamental es el latín. Pero antes que existiese las leyes en el latín, ya Dios, miles de años atrás, había dicho, no matarás. Y por eso es que matar a alguien en cualquier país del mundo es condenado por la ley. Sí, pero ¿por la ley de quién? ¿Quién fue el primero que dijo, en mi ley eso no se permite? No robarán. ¿Quién lo dijo? ¿En el latín, en las leyes romanas? ¿La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? No hay ley cuya base no sea la ley escrita por nuestro Señor, inspirada por Él. Todas están aquí. Más bien, las leyes del mundo están basadas en este libro. Qué interesante. Dentro de ella, todo. Fuera de ella, nada. De ahora en adelante, entonces pondremos más interés en leerla, estudiarla, meditarla, profundizar, dedicarle tiempo en mi agenda, en mi vida, y dejar que Dios me hable a través de ella. Porque queremos que Dios nos hable y tenemos los oídos abiertos, pero las Biblias cerradas. Si quieres que Dios te hable y ya tienes tus oídos abiertos, entonces abre tu Biblia, porque esa es la forma en la que Dios te va a hablar. Porque esa es la palabra profética más segura, y con esa empezó el hermano. Y cierro yo con ella. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tus estatutos me hacen cantar, tus promesas vida me dan. Nunca me desviaré, siempre obedeceré, y en tus mandamientos me deleitaré.
Tu palabra he guardado, Señor. Vamos, iglesia, dile. Oh, tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Señor, tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra alumbra mi camino, es luz que me da dirección. Oh, tu palabra alumbra mi camino, lámpara es a mis pies, a mis pies. Tus dichos me hacen cantar, tus juicios consuelo me son. Tus sendas consideraré y alabanzas te daré, pues tus testimonios permanecerán. Todos, tu palabra he guardado, Señor. Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Oh, tu palabra he guardado, Señor. Señor, tu palabra he guardado, Señor. Dilo, iglesia, tu palabra he guardado, Señor. Señor, tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra la he guardado, Señor. La he guardado, Señor. La he guardado. La he guardado, Señor. Fuerte ese aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios.